Buenas noches, buenos días. Vamos a ver este estudio que fue un ensayo aleatorizado de progesterona en mujeres con hemorragia al inicio del embarazo. Esto fue un estudio que se realizó en el Reino Unido entre el 2015 y el 2017 y fue publicado en este año, en 2020, ahorita en septiembre. Mi nombre es Lina Joana López, soy residente de tercer año de ginecología. Siguiente. Entonces debemos tener en cuenta primero que todo que el sangrado al principio del embarazo está fuertemente asociado con la pérdida del embarazo. Tenemos que la progesterona es esencial para el mantenimiento del embarazo. Como sabemos, el cuerpo lúteo pues, nos proporciona esta progesterona hasta la semana más o menos 12 a 14, donde ya inicia pues la placenta a tomar pues este poder de producir la progesterona para el mantenimiento del embarazo. Tenemos que varios ensayos pequeños han sugerido que la terapia con progesterona puede mejorar los resultados del embarazo que tienen pues sangrado al inicio del embarazo. El sangrado de este primer trimestre afecta más o menos a uno de cada 5 embarazos, entonces como podemos observar pues es una gran porcentaje pues, de embarazadas que presentan sangrado en este primer trimestre. El aborto espontáneo puede causar además un sangrado excesivo, infecciones, complicaciones, tanto asociadas con el tratamiento quirúrgico, así como también pues daño psicológico, incluyendo ansiedad, depresión y estrés postraumático. Siguiente. Tenemos que tener en cuenta pues que la importancia fisiológica de la progesterona ha llevado a investigadores, médicos y pacientes a considerar pues la suplementación con progesterona durante el embarazo temprano para prevenir así abortos espontáneos. Principalmente la progesterona pues al inicio del embarazo se ha dado como en dos escenarios, en dos contextos. En el primero para prevenir abortos espontáneos en mujeres asintomáticas que tienen antecedentes pues de pérdidas estacionales recurrentes. Y el segundo de los escenarios en el que se ha propuesto la progesterona al inicio del embarazo es para rescatar un embarazo en las mujeres que han iniciado pues en un sangrado del primer trimestre. Tenemos que este ensayo pues han habido múltiples estudios sobre las pacientes pues que con pérdida gestacional recurrente y que han sido manejadas con progesterona, pero este ensayo se centra principalmente en mujeres con sangrado vaginal al comienzo del embarazo y pues que se les va a suministrar progesterona a ver qué resultados vemos. Listo, dentro de los métodos de este estudio, las participantes fueron reclutadas en 48 hospitales del Reino Unido. Estas mujeres, pues como los criterios de elegibilidad fueron más en la edad, entre 16 a 39 años de edad, se sugirió sobre todo hasta ese rango de edad, porque después de los 40 años, pues muchos pacientes, los abortos frecuentes en estas pacientes, pues sobre todo los pacientes que tenían aneuploidías, entonces por eso no se quiso meter este rango de edad, pues más allá de 39 años. Se habían completado menos de 12 semanas, si presentaban sangrado vaginal y si tenían un saco gestacional intrauterino ya visible en la ecografía. Todas estas mujeres que participaron dieron el consentimiento informado por escrito. Los criterios de exclusión para este estudio fueron las pacientes que al momento pues, de la selección el CRL era menos de 7 milímetros o que no habían latidos cardíacos visibles, el saco gestacional tenía una media de 25 milímetros o pues no había embrión visible en la ecografía. Si tenían evidencia de embarazo ectópico, obviamente se excluían. Si tenían uso actual o reciente pues, de progesterona, si había contraindicaciones para la terapia con progesterona o si los pacientes pues, estaban en otro estudio diferente pues, con uso de medicamentos durante el embarazo. Siguiente. Tenemos que para la asignación de esta prueba, las participantes fueron asignadas al azar en una proporción de 1 a 1 para administrarse así en los supositorios vaginales de progesterona, que en total la dosis era de 400 miligramos de progesterona micronizada, tenemos que tener en cuenta eso, o un placebo equivalente pues a esto 2 veces al día, desde el momento de la naturalización hasta solo las 16 semanas completas de gestación. A estas pacientes solo se les realizó pues este manejo hasta la semana 16. La aleatorización se realizó pues a través de un servicio de internet que encontraba pues que las ponía como las asignaciones dependiendo de la edad materna, que ahorita vamos a ver en las características los rangos, el índice de masa corporal, actividad cardíaca fetal, la edad gestacional y la cantidad de sangrado vaginal, que la midieron pues como en un rango como de una escala de 1 a 4, dependiendo pues que 4 obviamente era sangrado abundante y 1 pues que eran como manchas, tipo manchas.
El aspecto de la vida del momento de la administración de progesterona y placebo fueron idénticos y tanto los participantes como los médicos y las enfermeras del ensayo desconocían pues la asignación del grupo de prueba durante el transcurso del juicio. Ninguna de las pacientes, ni los médicos ni enfermeras, sabían quiénes tenían el placebo y quiénes se les estaba suministrando la progesterona. Entonces tenemos que dentro del resultado primario que querían con este estudio era el nacimiento de un bebé vivo después de al menos 34 semanas completas de gestación. Y los resultados secundarios incluían pues el tiempo desde la concepción hasta la fecha final del embarazo, un embarazo en curso a las 12 semanas de gestación, abortos espontáneos que en este estudio hablaban era una pérdida menor a 24 semanas, acá se tomó como rango 24 semanas, nacimiento vivo antes de las 34 semanas de gestación, un embarazo ectópico, muerte fetal que pues ya sería la pérdida pero después de las 24 semanas como habíamos dicho, la terminación del embarazo, semanas de gestación al momento del parto, peso a nacer, tamaño para la gestacional, preeclampsia, puntadas de Apgar, supervivencia a los 28 días y pues todas las complicaciones o anomalías prenatales, intraparto, posparto y resultados neonatales. Eran como los resultados secundarios que igual más adelante lo vamos a ver en la tabla. Entonces aquí podemos observar como cuando ya en estos 48 centros de allá del Reino Unido encontraron a 23.775 pacientes que podían poder ser elegidas para este estudio, ya que presentaron un sangrado al inicio del embarazo, de las cuales 10.913 pues no se tuvieron que salir del estudio, o sea, no eran elegibles por los criterios de exclusión que hablamos anteriormente. Entonces, en total quedan 12.862 pacientes, de las cuales 8.700 no quisieron participar. En total quedaron 4.153 que asignaron, pues como dijimos, en una relación 1 a 1, y quedaron 2.079 para el grupo de progesterona y 2.074 para el grupo de placebo. Pero pues en el camino se fueron perdiendo algunas pacientes o por fallos, porque no estaban todos los datos completos de estas pacientes. En total quedaron 2.025 para el grupo de progesterona y 2.013 para el grupo de placebo. Siguiente. Entonces aquí podemos observar como en esta tabla 1 las características de las pacientes, de las participantes, sobre todo pues como le venía diciendo anteriormente, la edad materna, un promedio en los dos grupos de 30 años más o menos, pero entonces así como ellos al momento de la aleatorización encontraron pues que pusieron un rango menor a 35, mayor a 35, en el cual obviamente menor a 35 era más en los dos grupos, 1.604 y 1.601, con respecto a mayores de 35, que igual el rango era hasta 39 años. Con respecto al índice de masa corporal, el promedio fue de 26 en ambos estudios, en ambos grupos. Tenemos la raza, pues esta fue informada por la paciente, pues raza blanca la mayoría de las pacientes, negra y algunas otras, pero la principal pues raza blanca. Tenemos que también con respecto a la historia de embarazos, nulíparas pues se encontraban con rango ahí en 400, más o menos igual también, 474 en las de progesterona, 514 en las de placebo, y también tenemos un grupo importante en el cual si tenían pérdidas gestacionales recurrentes, como podríamos observar pues que también esa ha sido uno de las como principales usos de la progesterona pues a lo largo del tiempo en pacientes asintomáticas sin hemorragia. Entonces, como podemos observar, de más de 3 pérdidas gestacionales en el grupo de placebo de progesterona 142 y en el grupo de placebo 159. Y ya, pues estas como las características pues que podemos como principales con respecto a la población. Siguiente. Aquí ya podemos observar como los resultados, el resultado primario, como podemos observar, el nacimiento después de las 34 semanas de un nacido vivo. Tenemos que casi que no hubo diferencia significativa con respecto a los pacientes que tuvieron progesterona hasta la semana 16 en una hemorragia del primer trimestre, con respecto a placebo, como podemos observar 1.513 de las pacientes con progesterona y 1.459 con respecto al grupo placebo. Ya con respecto a los otros resultados secundarios, pues también, así que en la mayoría, o sea, en ningún resultado hubo una diferencia significativa entre las de progesterona y placebo. Entonces, pues
igual como no vale la pena pues decir como de cada uno porque no hubo ninguna diferencia significativa. Igual más adelante en la discusión vamos a tener con respecto a por qué pasó esto. Siguiente. Y aquí en este mismo estudio quisieron hacer como un tipo de subgrupos para mirar a ver pues si había alguna diferencia, ya que pues en los resultados no se vio diferencias significativas. Y en lo único diferencia que se encontró fue en las pacientes, que como vimos en los pacientes que habían tenido más de 3 pérdidas estacionales, sí se vio una diferencia significativa con respecto a las pacientes de placebo con respecto a las pacientes que usaron progesterona. En esta sí se encontró. Eso fue como el único, pero igual como dijimos, este no era el resultado que se quería con este estudio, ya que en este estudio se centraba en las que tenían hemorragia en el primer trimestre y que se usaba progesterona, no en las pacientes que tenían pérdida gestacional recurrente. Siguiente. Entonces ya tenemos que en la discusión este ensayo controlado pues multicéntrico aleatorizado doble ciego mostró que entre mujeres con sangrado al comienzo del embarazo, tanto la terapia con progesterona administrada durante el primer trimestre no resultó una incidencia significativa mayor de nacidos vivos después de las 34 semanas de gestación con respecto al placebo, pues como vimos en los resultados no hay ninguna diferencia significativa en tanto usar progesterona que no usarla. Ahí tampoco hubo diferencia entre los grupos en la incidencia de aborto espontáneo o muerte fetal, aunque parece pues haber un poco más embarazos en curso a las 12 semanas en el grupo de progesterona que en el grupo de placebo, pero como dijimos, no hubo tan significativa esta diferencia. Este gran tamaño de la muestra en este estudio permitió que la investigación del resultado primario en sus grupos preespecificados pues se diera pues que no hubo gran diferencia en esto por la muestra tan grande que hubo de este estudio. Entre el análisis pues en el que vimos en los 10 análisis del subgrupo mostró efectos diferenciales de la progesterona, sobre todo en el efecto de la progesterona en mujeres con hemorragia, en el primer pues en el embarazo temprano, inferior en el grupo pues de abortos espontáneos anteriores, como les dije anteriormente, con una sugerencia de beneficio entre las mujeres que habían tenido 3 o más abortos espontáneos anteriormente, que esa fue como la única diferencia significativa que encontramos entre los resultados, y eso que cuando se analizó los subgrupos. Con respecto además de las limitaciones de este estudio, en considerarse que con respecto a la progesterona, primero pues que se estudió fue una preparación vaginal, una dosis de 400 miligramos, 2 veces al día, y es posible que los resultados con este régimen no es generalizable pues a las mujeres a recibir otras dosis o preparaciones por otras vías. Entonces es muy importante tener en cuenta pues que en este se usó esta dosis tan alta, porque igual pues fueron 800 en total, porque eran 2 veces al día, y por la vía vaginal. La progesterona vaginal micronizada tiene estructura molecular idéntica a la progesterona natural, como sabemos. Entonces pues por lo tanto los mecanismos de acción y las características farmacológicas pues son potencialmente diferentes. Entonces es muy importante también tener en cuenta pues que en este estudio se usó la micronizada, que es muy similar a la progesterona natural. Tenemos que los efectos inmunomoduladores de la progesterona en la interfase trofoblástica decidual se han propuesto como un mecanismo por el cual la progesterona podría prevenir el aborto espontáneo, pero igual tenemos que tener en cuenta en que esta población se cogió más o menos pues antes de las 12 semanas, pero igual como no en esta fase donde la progesterona pues va a ir a actuar en la interfase trofoblástica decidual. La vía vaginal proporciona una mayor proporción de fármaco en el sitio relevante, pues ya que tenemos pues que obviamente va a ser más local el efecto de esta progesterona por vía vaginal. Además, los ensayos que han evaluado pues la progesterona vaginal en la prevención del parto prematuro han demostrado su eficacia cuando se administra sobre todo pues por esta vía, sobre todo por el efecto pues que tiene a nivel local. Siguiente. En segundo lugar de las limitaciones, tenemos que comenzamos el tratamiento con progesterona solo en mujeres que tenían un saco intrauterino, por lo tanto, pues el juicio no puede proporcionar evidencia en los efectos de uso anterior de progesterona antes de que el saco gestacional sea visible pues ante la ecografía. Otra de las limitaciones, en tercer lugar, las participantes suspendieron la progesterona, como vimos, solo se usó hasta la semana 16. Sin embargo, no se considera improbable que la terapia más allá de esta semana habría afectado los resultados relacionados pues con el aborto espontáneo. Y finalmente, otra de las limitaciones, aunque encontramos sin aumento en el riesgo de las anomalías congénitas,
entre los bebés de las mujeres tratadas con progesterona, el ensayo no tenía pues el poder estadístico suficiente para estos resultados raros con respecto a estas anomalías congénitas. Siguiente. Ya en la conclusión de este estudio es que entre las mujeres con sangrado al comienzo del embarazo, la terapia con progesterona administrada durante el primer trimestre no resultó en una incidencia significativamente mayor de nacidos vivos que el placebo. Ya esto, pues obviamente como vimos en todos los resultados, es la conclusión.